El Santo Evangelio, según San Juan. Capítulo 1, del 19 al 28. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué, pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos. Y le preguntaron, ¿por qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo ni Elías ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Creo que es conveniente segmentar el Evangelio en varios puntos. Primero, ¿quién eres tú? Es la pregunta que le realizan los sacerdotes y levitas. Juan era sacerdote y levita, descendiente del sacerdote Zacarías, de la clase de Abías, del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Nació en vísperas de Pascua. Fue un niño que estaba destinado para ser el profeta del Altísimo. Nació milagrosamente, y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Elizabeth, una mujer mayor y estéril, prima de la Virgen María. Segundo, ¿eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. Los judíos estaban equivocados en la interpretación de las Escrituras, esperaban un Mesías que reinara. Amigos, es importante corroborar todo con las Escrituras, porque Cristo es la palabra hecha carne. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras, y el poder de Dios. Todo lo referente a la venida de Dios, lo que Jesús ha venido haciendo y hará hasta el final de los tiempos ya está escrito. Por supuesto, que hay profecías sobre la venida del Señor precedida por Elías. Sin embargo, analizando las Escrituras, vemos que los profetas narran dos eventos distintos. Por un lado, en la profecía del Evangelio de hoy nos habla del mensajero, la voz que clama en el desierto, refiriéndose a Isaías 40, 3. Al igual, que en referencia al año agradable al Señor, de Isaías 61, 19, mismo texto con el que Jesús se proclamó Mesías al comenzar su ministerio, que lo encontramos en Lucas 4, 18 a 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. El otro evento del que habla el profeta Isaías, es sobre el día de la ira del Señor. Lo vemos en varios pasajes. Isaías 13, 9. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. También en Malaquías podemos ver, que en el capítulo 3 habla de un mensajero, que prepara el camino para presentar al Mesías en el templo, y en el capítulo 4, nos habla del profeta Elías presentándose antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Sin embargo sabemos que Juan venía con el espíritu de Elías. Lucas 1, 17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. E incluso Cristo se lo confirmó a los apóstoles, porque ellos tenían la misma confusión. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene, y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Sabemos que Juan vino con el espíritu de Elías, pero Jesús nos dice claramente que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Estos serán los postreros días. En el día del Señor, el día grande y terrible. Dejaré varios pasajes sobre el día de la ira en la descripción. Podemos ver, son dos eventos diferentes. En Lucas 24, 13 a 34. Después de la resurrección, Jesús mismo se acercó a dos discípulos que andaban por el camino a Emaús, aunque ellos no le reconocieron. Ellos, con semblante triste,
le contaron cómo habían crucificado a Jesús. También que todos esperaban que él fuera el Mesías que iba a librar y redimir a Israel. Le dijeron además que las mujeres fueron al sepulcro, y vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Pero que ellos no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Oh, insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Juan, fue la señal para Jesús saber que había llegado la hora de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, y diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio». Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: «Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego». Voy a hacer una autocrítica, porque nosotros los católicos muchas veces creemos que por asistir a misa los domingos, asistir a las procesiones, y confesarnos al menos una vez al año, ya hemos ganado el reino de Dios. Siento que algunas personas creen que como Jesús ya pagó en la cruz por nuestros pecados, Dios tiene que aceptarnos tal y como somos, como si Jesús le hubiera dicho a María Magdalena: «Te acepto como eres, es la vida que te ha tocado, hay que sobrevivir, tienes libre albedrío, tienes que agradarte a ti misma, tú escoge la vida que te gusta, ve y sigue adulterando tranquila, que yo no vine a juzgar a nadie, sino a morir por tus pecados, para que tú puedas pecar libremente, que si alguien te acusa». Tú dices que yo soy un Dios misericordioso que ama al pecador, y digo esto de los católicos por no mencionar otras denominaciones. Pues exactamente esa es la labor del falso profeta de los postreros días. Tristemente cada vez con más naturalidad y frecuencia vemos introducido el pecado en la sociedad. Hoy en día las personas no buscan el perdón de Dios, por el contrario, se sienten orgullosas. Pero hemos de saber que Jesús nos advirtió, que en los postreros días vendrá el falso profeta y el anticristo. Un verdadero profeta no va a ser flexible a la hora de condenar los pecados, porque la labor de un profeta es amonestar y dirigir hacia el arrepentimiento que conlleva el perdón, mas el falso profeta es ambiguo a la hora de condenar el pecado, buscará la aprobación del mundo, incluso falseando la ley de Dios, disfrazando y camuflando el pecado, con sutiles palabras, que mantienen una apariencia de piedad, pero sometiendo la ley a la modernización de la sociedad, como si tuviéramos que actualizar a Dios, pero Dios no cambia de opinión. El pecado no dejará de ser pecado por mucho que lo implanten en la sociedad, pero será tan sutil la persuasión del falso profeta que, nos dice la palabra, que engañará incluso a los elegidos. Estamos en los postreros días, tiempo donde a los pecados se le llama derechos, y los dirigentes de este mundo, en compañía de los falsos profetas, incitan al pecado, alentados por el poder del espíritu maligno, por el príncipe de este mundo que no es otro que Satanás, hasta que Cristo vuelva y le arrebate el poder, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades demoníacas que pervierten la verdad. Y los sacerdotes y falsos profetas deslumbrados por el dinero y el poder, llevan al rebaño derecho al matadero. Jeremías 23, 16. Así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Jeremías 23, 21, 22. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Les recomiendo leer Mateo 24. Nos habla de todo el deterioro de la humanidad. Cristo lo llama principio de dolores. Nos menciona la abominación desoladora, nos da la señal de la higuera y un parámetro de tiempo, en lo que coincidió con muchos eruditos, que es la señal del resurgimiento de Israel como nación, y un periodo de tiempo hasta la consumación de 80 años. Lo curioso del caso es que Israel resurgió el 14 de mayo de 1848, los 80 años los alcanzaríamos para mayo de 2028. Desde el 14 de mayo de 1948 hasta el 2 de enero de 2024 son 75 años 7 meses 19 días. Amigos, ya estamos en los postreros días. 2 Tesalonicenses 2, 1, 12, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hemos de estar atentos, que desde ningún púlpito nos adoctrinen en contra de las Escrituras. Tenemos los profetas verdaderos, en quien podemos encontrar la verdad, para no ser arrastrados por la corriente de este mundo.